Buenas tardes, aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados en una semana que va a tener una intensidad, me atrevería a decir, como pocas otras anteriormente, y no sabemos qué es lo que pasará de aquí en adelante, teniendo en cuenta que hay concurrencia de situaciones, tanto a nivel local y provincial como a nivel nacional, y con esto hasta ahí paramos, porque internacionalmente también, ¿no? De hecho, se han presentado las candidaturas en Brasil. Lula desde la cárcel, Bolsonaro con un militar golpista que está a favor de cortar el Estado de Derecho en Brasil como alternativa, esto en nuestro país hermano, con un contexto internacional en donde la discusión entre los Estados Unidos o dentro de los Estados Unidos con los europeos acerca de la preponderancia de China en el mercado internacional en alguna medida puede llegar a tener un coletazo también aquí en la República Argentina. Recuerden ustedes que están haciendo algunas obras donde ahora además le van a pedir a los chinos que dejen de lado algunas de las empresas que están complicadas con el tema de la investigación por coimas en la obra pública. Y es este uno de los temas centrales de esta semana, viene siendo lo de los últimos días, y en ese sentido me tomé el trabajo, porque la verdad, créanme que yo los fines de semana o los días de semana incluso me gusta ver fútbol, alguna película o alguna cosa así, de hacer una recorrida por los medios de comunicación a ver cómo se estaban tratando esta cuestión y cuál es el nivel de incidencia y de horadar, ¿no?, la piedra con la gota, de picar los sesos a partir de las noticias que iban surgiendo. Y después de ver casi de todo, Fariña dando clases en el programa de Majul, bueno, Majul un día comparó a Macri con Mandela, dijo que Macri tiene algo de Mandela, calculo que debe tener un póster de Mandela, es lo único que se me ocurre que puede tener, o algo mejor, alguna biografía. Pero después de haber visto, incluso, y lo hago con nombres propios, la Nata, preguntándole a los senadores peronistas, a Pichetto, con nombre y apellido, ¿no?, a todos si tienen un bolso, porque si no tendrían que salir urgentemente a cuestionar, a criticar y a decir cómo es esto de las coimas, de meter a todos en la misma bolsa, de no decir una sola palabra de lo que ocurría en torno y tan cercano al presidente, que dicho sea de paso, la noticia de la última hora es que Angelo Calcaterra, primo hermano del presidente, hijo de Pía Macri, que es la hermana de Franco Macri, el papá, ¿no?, quiero decir primo hermano del presidente, salió y confesó. Y ahí está, ese es el título de Infobae y es un portal que me parece que vale la pena citarlo porque si algo no tiene Infobae es una posición contraria ni de incordio con el gobierno del presidente Macri, ¿no? Y dice, la confesión de Angelo Calcaterra, yo le daba la plata a Sánchez Caballero, él pagaba por orden mía. El primo del presidente asumió el pago de coimas al kirchnerismo para las campañas 2013 y 2015, será imputado colaborador de la investigación, continuará en libertad. Sale también Sánchez Caballero, que es el número 2, el que estuvo preso hasta ahora, que había sido capturado, si se quiere, por la Policía Federal, cuando se hizo esa redada que se llevaron a varios empresarios y exfuncionarios del gobierno kirchnerista. También Goicoechea, que es el otro que va a aportar como testigo, con la promesa del juzgado de que se les reducirán las penas, como consecuencia de haber colaborado a la investigación. Pero asumen la culpabilidad del pago de coimas. ¿En qué términos? Y en los de extorsión, que los apretaban para que contribuyan en la campaña o que si no dejaban un pedazo del dinero que el Estado daba, no iban a recibir la obra. Uno se puede dar vuelta y se puede ir, ¿no?, cuando ocurre esto y le ofrecen algo. El no es la instancia final que tiene cualquier persona como para poder esgrimirla. Ahora bien, esto que ha pasado coloca en una situación al señor Lawson, por ejemplo, que es el de la usina aquí de Sorrento, y otros emprendimientos y otros empresarios en la disyuntiva. ¿Declaro o no declaro? Porque si no declaran en las próximas horas y se allanan y participan de la investigación, van a ser trasladados a Ezeiza y ahí arranca el largo camino de la detención. Ahora, antes de esto, decía, y haciendo zapping por distintos medios de comunicación, traté de llegar a una conclusión acerca de cuál sería el vehículo más interesante para informarse. Y hoy leí a la mañana un reportaje al doctor Eugenio Zaffaroni, ex ministro de la Corte, una eminencia del derecho argentino, diciendo que el tema de los cuadernos se puede explicar sencillamente. A esta altura ya no importan los cuadernos. Es más, para la investigación es mejor que no aparezcan los cuadernos. ¿Por qué? Y porque los cuadernos, y cito la otra fuente que me parece verosímil y consultable, como es Horacio Berbisky, y la tercer pata de este trípode es Horacio Alconada Moon, uno ex columnista de Página, editor del Cohete a la Luna, el otro es el periodista más importante que tiene el diario La Nación, y no fue él el que empezó la investigación, sino que se la acercaron a otra, el material, por una cuestión de vecindad, pero eso son ulterioridades.
esas tres personas me merecen credibilidad y confianza. Y estoy hablando de un periodista de La Nación, Walcon Adamun, estoy hablando de Berbisky y del doctor Zaffaroni. ¿Zaffaroni qué dice? Y cuando se empezó a objetar la verosimilitud de lo que estaba escrito allí, no en cuanto al relato y a las características de las operaciones, sino a que efectivamente eso tuviera 8 años, estuviera escrito en aquella época, un peritaje de tinta de edición de ese cuaderno con una tapa distinta aparentemente a la que se usaba en aquellos años, porque la tapa diseñada así apareció 2 o 3 años después, esto lo explica Berbisky, podía llevar a la anulación de todo si esa era la prueba. Como son fotocopias, y el chofer ahora dice que se acuerda de todo, el chofer que escribe como García Márquez y habla como Monzón, ¿no? Se acordó después de los allanamientos y todo eso que lo había quemado en la parrilla de la casa. Un hombre memorioso al detalle, de describir con situaciones extraordinarias, con una capacidad de narración de Alejo Carpentier, me atrevería a decir. El hombre no se acordaba que lo había prendido fuego. Bueno, es que si peritan tinta y peritan papel y resulta que eso no fue escrito hace 8 años, sino que fue escrito hace 6 meses o 10 meses, como dice Berbisky, el relato del periodista que recibe esa documentación una tarde de calor insoportable. Berbisky se fue a ver el registro del servicio meteorológico, había 25 grados de máxima ese día, que en enero no pasa nunca. Era un día fresco de enero, de los que no hay. Quiero decir, fíjese, ese nivel de incongruencia que cómo pone en tela de juicio la verosimilitud de toda la operación. Además de que Cabot viaja con pasaje de la Secretaría de Gabinete y demás. Ahora, ¿qué dice Zaffaroni? Ya no importa eso, porque cuando Centeno declara y dice, sí, eso lo escribí yo, esa letra es mía, se termina la discusión para el juez. Tiene que ser así, ¿eh? El debido proceso indica eso, el tipo reconoce, eso lo escribí yo, se terminó la discusión. Bien, eso es un indicio. ¿Qué quiere decir? Que a partir de eso comienza realmente la investigación. Y entonces ahí van los funcionarios, o en este caso los empresarios, y confiesan que dieron coima. Y ahí se empieza a tirar del hilo. Y hay que ver qué es lo que sale cuando termine de tirar, porque es como la caña de pescar, hace fuerza uno cuando tira, y siente la resistencia del otro lado, en un momento afloja y cuando sale recién ve el tamaño del pez, ya pescado. Ahora, el primo hermano del presidente acaba de ir a declarar, se presentó 7:20 de la mañana, 10 minutos antes que abra la puerta de tribunales y media hora antes que lleguen los que iban a declarar como imputados, y declaró antes de su subordinado que estaba preso desde hace 3 días y asume la responsabilidad. Falta saber, como bien escribió Walcon Adamun, y acá va la otra de las personas y las fuentes que cito, qué pasa con Techín, qué pasa con Roggio, qué pasa con Pescarmona, qué pasa con la obra pública en su conjunto, y qué pasaba antes y qué pasa ahora. Porque desde Bernardino Rivadavia para acá, toda la relación entre empresa y Estado, empresario y Estado, está teñida de la sombra de la corrupción, del retorno, del financiamiento de las campañas políticas de 1, 2 o 3 partidos a la vez. ¿O alguien cree que el que ficha con determinado candidato no puso acá y no puso acá? ¿O usted cree que los aportes de campaña que se le hicieron al kirchnerismo no se le hicieron a Cambiemos o a la Fuerza de Massa? ¿O en la provincia de Santa Fe con las empresas de esta provincia y los empresarios de esta provincia? Ahí puede haber algún grado mayor de cercanía o proximidad y de compartir un proyecto. Pero señores, cuando hay ahora una investigación de estas características, sería muy bueno avanzar en serio, como corresponde, con el debido proceso, y el debido proceso se indica que Ángelo Calcaterra, que confesó que coimió, porque este es el otro título de Infobae, que lo ponga el director a espaldas mías y a ustedes en pantalla, Calcaterra confesó que coimió, porque vendrá ahora, y este es el tuit de Hugo Walcon Adamun, por eso lo cito al periodista de La Nación, porque es importante que sea el periodista de La Nación. Ahí está, ¿no? Ángelo Calcaterra, primo del presidente y ex dueño de IEXA, confesó el pago de coimas. Se convirtió en arrepentido y quedará en libertad. Y Hugo Walcon Adamun pone en su tuit personal, además de lo que escribe en La Nación, donde hay una línea editorial que él tiene que ceñirse, escribir lo que cree que debe escribir y se puede publicar en términos de criterio de sus superiores, en su tuit personal pone: los cuadernos de la corrupción de Goicoechea y Calcaterra van por la misma senda. Primero, victimizarse. Segundo, afirmar que no pagaron coimas, que eran aportes a la campaña kirchnerista y que si no sufrirían represalias. Pero como dice el refrán, se necesitan 2 para bailar el tango.
Este es el editorialista del diario La Nación. Y cierro con otro de La Nación, porque esto empieza ahora, veremos cómo sigue y si efectivamente termina con la condena a los responsables de la corrupción, funcionarios y empresarios, funcionarios de antes, de ahora, y se sienta el precedente. Carlos Pañi, periodista de La Nación, también un hombre que tuvo una causa vinculada a los servicios de inteligencia por su participación o su proximidad, dice que un ministro le confesó que cuando hay opciones, el pan y circo, al no haber pan, hay que avanzar con el circo. Esto lo dice Pañi, no lo dice ni el Gato Silvestre, ni el Destape Web, ni Página 12, ni Tiempo Argentino, ni el Diario de la Izquierda. Esto lo dice Carlos Pañi, que es el otro periodista, la otra firma importante que tiene La Nación, a que se agrega la de Hugo Alconadamun, que es el que acabamos de ver con ese tuit dando las estrategias. Un interesante momento, que no es el único ni el sustancial, pero que va a seguir y que se va a prolongar en una semana en la que tenemos además otros temas que vamos a hablar sobre el cierre del programa, porque tenemos ya mismo una entrevista con Guillermo Moretti, titular de FEISFE y vicepresidente de la Unión Industrial Argentina. Vamos a la pausa, charlamos con Moretti y queda para el final el tema de los ataques, la balacera, la situación que se ha descrito en la provincia de Santa Fe, particularmente en la ciudad de Rosario, y el miércoles el tratamiento de la ley del aborto en la Cámara de Senadores. A la pausa y ya venimos. Bueno, muy bien, nos acompaña Guillermo Moretti, ya hemos charlado en más de una oportunidad, con distintas secuencias y con una perspectiva que lamentablemente se va cumpliendo en cuanto a la caída de la actividad económica, las dificultades para los pequeños y medianos empresarios. Antes de que eso, por lo que hablábamos recién, también me parece que es oportuno una reflexión desde el gremialismo empresarial, es decir, presidente de FISFE, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, hay funcionarios, exfuncionarios y empresarios de alto nivel que están presos. Sí, desde ya que bueno, que la justicia lo único que podemos decir nosotros que actúe. Nosotros somos industriales, no participamos de la obra pública en ningún caso, pero creo que la justicia tiene que actuar y llegar hasta el último momento, siempre que se actúe con el bien debido y rigurosamente, con el debido proceso, no con todas estas dudas que nos quedan a nosotros en este momento, pero en realidad que actúe en todos los lugares donde tengan que actuar. Bien. No sé si se ha conversado o se va a conversar en alguna de las reuniones que tienen ustedes habitualmente, probablemente sí. Porque nosotros además hay gente muy conocida. En la Unión Industrial, el día miércoles tenemos la reunión, porque mañana va mucha gente a Córdoba. Así que el día miércoles tenemos una reunión, inclusive tenemos la visita de, si no me equivoco, de Iguacel, que está bastante mencionado en todos estos temas, que viene con el jefe de gabinete. Y bueno, desde ya que sí, se va a conversar esto, absolutamente. Porque todo esto se da en un momento en donde la economía argentina está en una situación dificilísima, complicadísima, y donde el gobierno, aún y a pesar de esas complicaciones, ratifica el rumbo y profundiza sus decisiones. Sí, esto me hace acordar las Malvinas, ¿no? Nosotros íbamos perdiendo la guerra y jugábamos el Mundial. Sí, poníamos el partido 2 horas, cortaban la cadena y volvía. Y volvíamos. Entonces esto es exactamente igual. Creo que estamos en una situación muy, muy difícil económicamente para todos los sectores, para el sector industrial. Usted le debe haber llegado. Nosotros el día viernes hicimos el informe de la Federación, que es respetado, que hace más de 8 años y medio que lo hacemos con los mismos parámetros y tenemos una caída de la actividad industrial del 7,8%. Claro. Con respecto al año 2017. Que ya venía cayendo. Que este año, el 2017, es más bajo que el 2015. Entonces, en realidad es una situación difícil la que se está atravesando. Sí, además con una perspectiva compleja, digo, porque no es una cuestión cíclica, digo, porque en algún momento se había producido una pequeña discusión que aclaramos conversando en torno a cuál fue el año que más se importó o se exportó, que eran bienes de capital. Viene para seguir fabricando, ¿no? Exacto. ¿Cómo se puede la estadística? Exacto, se pueden modificar las estadísticas. Mucho se puede modificar la interpretación. En los informes nuestros son informes que hacemos con los mismos parámetros hace 8 años y medio, que tenemos la suerte que lo hace la misma gente que venimos trabajando. No hay cambio como pasó en el INDEC, no hay cambio de metodología, ni de muestreo, nada. Trabajamos sobre 11 sectores y sobre los 11 sectores, 10 sectores
cayeron abruptamente. Eso, 10 sectores abruptamente, el restante, por curiosidad, es... Sí, no, hay algún sector determinado que ese sector mantuvo, no cae, se mantiene. perfecto. Pero usted tiene la caída, como es el sector automotriz, y tiene su explicación. O sea, el sector automotriz nuestro, que es General Motors, depende mucho de la exportación a Brasil. Brasil tiene una caída del mercado interno más fuerte que la nuestra, y aparte de eso ha tenido una caída... por el tema del transporte. Claro. Bueno, pero el sector, usted tiene 20%, por rubro ahí. ¿no? Me gustaría conocer los 10 rubros, si no es muy engorroso. Los 10 no lo tengo, bueno, pero sí los traje 5 o 6 más importantes. lo más importante. El sector automotriz, 20% de caída. Caucho y plástico, 11,7%. Procesamiento de soja, que es muy importante el tema de procesamiento de soja, porque es el polo sojero más importante del mundo. Claro. 12,5%. Productos químicos, 10%. Metal mecánica, 8,7%. Bueno. Y minerales no metálicos, 2,9%. Concentra una cantidad de trabajadores importantísima. Vamos viendo qué tipo de industrias son. En trabajadores, lo que le puedo decir yo, que interanualmente, sobre lo registrado, 1.572 puestos de trabajo industriales menos. 1.572 interanualmente industriales. Eso usted sabe que siempre nosotros decimos, Pablo, que cada sector industrial hacia afuera representa entre 3 y 4 trabajadores. Eso repercute inmediatamente hacia afuera. ¿Por qué? Porque la caída de la producción industrial, usted lo va viendo cómo se va dando, como lo vamos diciendo, y aparte de eso, porque vemos que nosotros en este momento tenemos entre el 60 y el 65% de la capacidad de las máquinas ociosas. Claro, ahora, con más de 1.500 trabajadores industriales que perdieron el laburo, si uno lo multiplica por 3, por lo que rebota eso en términos de la estructura económica en general, estamos hablando de esos 1.500 más otros 3.500, 4.500 más, 5 o 6.000 personas. A familia tipo son 25, 30.000 santafesinos que están pasándola muy mal, ¿no? Yo le diría que es mucho más el número, porque yo siempre hablo sobre el trabajo registrado. Claro, claro. Y el trabajo registrado además tiene su correlato en el informal, que el primero que cae y que cobra, que prácticamente cobra el doble. Muchísimo menos salario. Cuando digo cobra es que pierde de entrada, ¿no? Exacto. Y pregunto, sí, es muy difícil implementar en la provincia de Santa Fe políticas contracíclicas. Pregunto, ¿aún en esa dificultad se han intentado? Porque en su momento, cuando el ministro era Luis Contigiani, nosotros teníamos la posibilidad de saber dónde estaba el conflicto, quién había concurrido al conflicto, con qué intención, con qué perspectiva de ayuda y con qué resultado finalmente. Y la verdad es que más allá de otras consideraciones Contigiani, que ya la hemos hecho y vos sabés a qué me refiero, en eso estaba bien el laburo que se había realizado. Muy fuerte, estaba muy bien. Y no bien. sé ahora qué pasa. Sí sé que la semana pasada hubo una reunión en las carrocerías y fue Alicia Siciliani, y la verdad es que le avisaron más o menos que iba a haber de 3.000, 1.000 que estaban colgando de un pincel. Y nada más. Bueno, con el presidente Guillermo Rodríguez tenemos una relación, hablamos antes de esa reunión, después de esa reunión. Acá hay una realidad, es el modelo. Vino Dante Sica a la UIA, hizo un desarrollo de un modelo industrialista espectacular. Pero le hicimos preguntas, todos. La última pregunta se la hago yo, tengo muy buena relación con Dante y aparte lo respeto mucho. Pero el tema es, él dice, bueno, hablemos de un futuro. El tipo de cambio ya se estabilizó, entonces yo le dije, mirá Dante, para hablar del futuro, el tipo de cambio, 350 millones de dólares por día hasta la semana pasada gastábamos para estabilizar el tipo de cambio. Yo creo que la corrida no se estabilizó. Claro. La tasa de interés nos dieron cambio de cheque al 29%. 49 horas le van. Bueno, el cambio de cheque a 29% en realidad no es exactamente el término, no es mentiroso, pero como uno lo tiene que pagar los intereses anticipados, termina representando el 41%. O sea, por cada 100 pesos que llevan a cambiar, el 41% le cobran anual. Es una locura, ¿no? Eso son tasas de quiebre. Son tasas de quiebre. Bien. El que entra en esa posición, quiebra. ¿Y qué decía Sica? Y no, Sica dijo que este es el modelo de Cambiemos y que nos quedemos tranquilos, que pensemos que en 45 días la tasa de interés va a bajar, y esto va a ser, y bueno, no nos queda otro. Entonces yo digo, lo que puede hacer la provincia en este modelo es muy poco. Es muy poco. Es muy poco. ¿Hay cuestiones estacionales que podrán agravar tendrán consecuencias más graves en otros sectores de estos que hemos establecido? Digo porque, así como Sica dijo que en 45 días supuestamente bajarán las tasas,
El jefe de gabinete dijo la semana pasada que los próximos 3 meses van a ser duros. Yo no sé si hay cuestiones vinculadas a la cosecha, que ya también están gastando a cuenta sobre la cosecha récord que eventualmente vamos a tener y demás. Mire, yo le digo una cosa que creo que no se toma conciencia en el lugar donde estamos. Los alimenticios, la COPAL, dice que el salto del dólar de 23 a 24 pesos a 28 no está considerado en los precios todavía. O sea que todavía no llegó a las góndolas esa diferencia. Yo le voy a decir de nuestro informe, insumos. En los últimos 12 meses, el gas aumentó el 104%, la energía eléctrica el 49%, los productos básicos de cobre y latón 93%, los productos básicos de aluminio 72%, me quedan 2 más solamente. Sí. Las resinas plásticas un 68% y los aceros un 64%. ¿Usted se cree que los industriales pudimos trasladar a precio esto? No. No están trasladados, porque usted lo ve que no están trasladados. Porque si usted toma un producto mío, un tanque de agua, ni soñando he podido trasladar estos precios, porque no hay mercado. La situación es mucho más difícil de la que ven. Claro, una cosa es la estadística, que ya de por sí es grave, y otra cosa es la vida real. Es la vida real. A partir de esos datos. Ahora, estoy hablando no solo en mi caso, estoy hablando de la Cámara de la Alimentación, la COPAL, una de las cámaras más importantes que hay en el país, donde adentro de esa cámara hoy predominan las empresas multinacionales y tengo mucho miedo que nos pase lo mismo en maquinaria agrícola, lo que pasó con PLA, que la terminan comprando, porque bueno, también van por eso, ¿no? Van por las empresas exitosas nuestras. La Unión Industrial a nivel nacional, ¿no? Sí. Que tuvo una actitud, cuanto menos, en el mejor de los casos, y para no ser, para ser liviano, y digamos, de acompañamiento, de paciencia extrema. Paciencia. De paciencia. No acompañamiento, porque muchos bueno, no pero sin paciencia. acompañar, aguantan. Paciencia. ¿Qué pasa? Bueno, en este momento hay una gran discusión dentro de la Unión Industrial y se planteó el otro día, le planteó a SICA, porque están viendo que la realidad no está llevando puesto. Habrá sectores exportadores que con este tipo de cambio le va a servir por 6 meses, la inflación se lo va a comer, y dentro de 6 meses van a caer, pero bueno, la mayoría de los sectores están muy mal y bueno, empiezan a protestar, ¿no? Guillermo, gracias por habernos acompañado, seguimos charlando, esperemos que la próxima sea con datos más alentadores, pero lamentablemente, y eso se lo decimos a los televidentes, no hay una vocación de derrota ni de malos augurios, pero la lógica indica que si seguimos como vamos en rumbo de colisión. Por supuesto, desde ya que no hay vocación de derrota, no creo que ningún industrial tenga vocación de derrota. Nadie. Que alguno quiere cerrar la empresa o tener los problemas de gente, o como escuchaba ayer a un colega nuestro, Aguilar, que decía, hay que sentarse para despedir a la gente, Sí, mirá, en una multinacional, estos muchachos, horas. estos CEOs, es fácil, porque ellos nunca están con la gente, pero hay que sentarse, mirar la cara y decir, te tengo que despedir. No es sencillo. Gracias, una vez más. No, gracias a ustedes como siempre. Nos vamos a la pausa, venimos ya para el tramo final, en un minuto nada más. Bueno, muy bien, en el tramo final del programa, 2 cuestiones. Una, el repudio, la condena. Otra vez los magistrados se reunieron con Lipschitz para hacerle saber su disgusto y preocupación por el tema de la balacera al Centro de Justicia Penal, a la casa donde vivió en su momento la doctora Usandizaga, y también el asesinato de un testigo en la causa. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Escuchaban ustedes en el programa anterior distintas consideraciones en torno a lo que puede estar ocurriendo, cuál es el trasfondo de todo esto, pero lo que llama la atención es que en 9 episodios de balaceras no haya ninguna pista firme para detener a ni uno de los autores, ni uno solo, cuando en algunos casos han participado hasta 3 o 4, ¿no? De acuerdo a los registros o a los comentarios de testigos. Esto por un lado. Por otro lado, el tema del aborto y la ley que se va a votar en el Congreso el día miércoles. Y en ese sentido, estamos en condiciones de adelantar que el senador Omar Perotti, a quienes el sábado las mujeres que llenaron el propileo del monumento a la bandera le dijeron que estaban atentas a cuál iba a ser su voto, tiene una posición que a esta altura, y con todo el respeto y con los años que hace que lo conozco a Perotti, a mí me resulta difícil de asimilar, teniendo en cuenta que un hombre que hace 35, 40 años que está en política, que fue ministro, que fue diputado, que fue senador, que fue intendente, que hoy mismo es senador provincial había sido, esté en una cuestión de equilibrio, como decíamos en la etapa de Rosario II en su momento, el equilibrista,
cosa que no le cae bien para nada y me lo hizo saber, es, como decíamos nosotros, una manera de interpretar esto que ciertamente exige una definición. Uno puede estar a favor o en contra, ustedes saben cuál es nuestra posición, seguramente ustedes tendrán una parecida o no, pero tienen posición. Máxime si uno es senador y quiere ser gobernador de una provincia. Perotti va a ir al recinto. Cuando comience la sesión, como no había un dictamen nuevo, va a pedir la palabra y va a presentar un proyecto alternativo, que es, en definitiva, algo que no satisface ni a uno ni a otro sector, que es bajar 2 semanas, de las 14 a las 12 semanas, el periodo para la interrupción, que haya una decisión de un juez o un médico para que se autorice, y la objeción de conciencia de los efectores privados. Ese sería el cambio. Para los abortistas es insuficiente, para los no abortistas es matar una vida, las 2 vidas con ninguno. Ahora, eso no se va a tratar porque no tiene dictamen, entonces se va a ir a la votación y va a ganar el no o va a ganar el sí, pero Perotti en el momento de la votación no va a estar seguramente. Va a decir en su presentación, cuando pida sobre tabla que se trate de eso, que acá está mi proyecto, esto es lo que yo quiero, y si no es esto no hago nada. La verdad que creo que si bien él, efectivamente, como decíamos antes, tiene esa vocación por lo que él cree ser equilibrio, en estas cosas no hay, me parece, más o menos, como el embarazo. O está embarazada o no está embarazada. Y esta es la misma historia. Bueno, hasta aquí llegamos. Mañana vamos a volver, vamos a abordar estos temas y otros más con probablemente más tiempo y otros invitados. Ha sido un gusto, como siempre, a las 14, los días contados. Chao.